Bueno, pues llego a Japón, vamos a ir un poco hacia atrás, ¿no? Antes de estar en Japón estuve en Tailandia tres años. Anteriormente, bueno, pues había estado en Girona en segunda división en el año 2013. Entonces, a mitad de temporada entra gente nueva al club y bueno, pues me toca salir. Los resultados no habían ido muy bien y bueno, pues un poco la vida del entrenador, ¿no? Entonces me llega una oferta de Tailandia, la acepto y después de esto pues aparezco en Japón, ¿no? Antes de haber estado en Tailandia había estado en Arabia Saudí con la selección y, y un poco antes de Arabia, pues bueno, vamos a empezar un poco, esto es un poco lo último, pero empezaremos un poco ahora al revés, desde el principio, ¿no? Bueno, pues Sí, empecé jugando a fútbol en el Oviedo, en mi ciudad. Con 17 años me lesioné de cruzado y bueno, decidí estudiar educación física, ¿no? Entonces, después de estudiar educación física, volví a mi club, empecé a trabajar como preparador físico de categorías inferiores y después de 5 años allí fue donde, bueno, pues ya un poco la preparación física, digamos que me aburría un poco y como que quería algo más, ¿no? Y bueno, tuve la inmensa suerte de, de ir a México, ¿no? Que fue donde nos conocimos, fue donde inicié con el coaching. Allí en México fue director de las escuelas internacionales del Real Madrid en la Universidad de Anáhuac, junto con el grupo Pegaso. Era bueno, pues una relación entre Real Madrid y el grupo Pegaso. Y ahí fue donde descubrí el coaching, ¿no? Y ahí, bueno, pues fue muy útil para mi carrera como entrenador, sobre todo porque, bueno, en aquel momento, pues sí, tienes ideas, tienes un poco cosas en la cabeza, pero aquel programa de coaching a mí me aterrizó mucho, ¿no? Tener metas claras, dónde quieres ir. Bueno, fue un impacto enorme, ¿no? De los primeros ejercicios que hicimos, de metas a 10 años, a 5 años, a 2 años. O sea, aquel ejercicio como que a mí me cambió y tengo ahí ese papel, muchas veces lo sigo leyendo, ¿no? Y voy viendo a ver cuáles he ido cumpliendo y estamos hablando del año 2005, que fue cuando hice el programa, ¿no? Con Mauricio Otro y demás. Entonces ahí fue donde, estando en la escuela del Madrid, ahí fue donde ya decido ser entrenador. Es decir, dirigía la escuela, pero entrenaba a un grupo de chicos juveniles, luego entrené a un grupo, el tercer año, un grupo de chicos de 15 años, y fue donde, pues, haciendo el proceso de coaching, pues ese paso que te da esa valentía para tener las ideas claras y decidir lo que quería, ¿no? Y bueno, de hecho, pues hice una reunión con Butragueño explicándole bueno, pues que quería ser entrenador y que, bueno, que entendía que, que ya un poco lo de las escuelas lo quería un poco finalizar y empezar un poco a entrenar. Y volví a España a hacer el título de entrenador nacional. Empecé a entrenar el Girona Juvenil, tenía 33 años. Bueno, pues casualidades de la vida, viendo entrenamientos del Barcelona y del Español, pues bueno, el entrenador del Girona Juvenil, que en aquel momento el Girona era un equipo que hace poco estuvo en primera, pero en aquel momento un equipo de tercera, y era pues empezar con un juvenil y empecé nada, 4 días antes del primer partido de liga porque el entrenador había dimitido, ¿no? Y ahí, bueno, pues fue un año muy bueno. Aquel año todo aquello del coaching venía pues con una fuerza enorme, ¿no? Obviamente había, pues como decía Mauricio, me había tirado a la piscina, ¿no? Había apostado todo, había sí. quemado las naves, ¿no? Como alguna vez habíamos hablado de ser entrenador y bueno, y así fue, ¿no? El primer año fue muy bueno, el juvenil quedó muy arriba, ascendimos de tercera a segunda B. A partir de ahí me ficha el Málaga para entrenar al filial, que bueno, pues un paso bueno, ¿no? Porque era de un equipo que en aquel momento era amateur, pues pasar a un equipo profesional como el Málaga y demás. Y bueno, pues estoy en el filial, pero en el filial no estoy mucho tiempo, ¿no? Estoy solamente en la pretemporada. El segundo entrenador se fue al Benfica y entonces el entrenador bueno, pues me da la opción de poder ser asistente suyo en el Málaga. Ese año ascendimos a Primera División y pues el club decide que me nombra como director deportivo, ¿no? Yo era el director deportivo más joven de Primera División de España y posiblemente de Europa, ¿no? Tenía 34 años y era un cargo pues muy bueno en Primera División, que era un poco mi sueño, ¿no? De poder trabajar en Primera División. Pero era un poco un sueño, un poco entre comillas, porque
al poco tiempo me di cuenta que no era lo mío, lo de la dirección deportiva. No me apasionaba demasiado y demás. Entonces, estuve un par de años ahí trabajando en dirección deportiva, pero lo que me gustaba era volver a ser entrenador, ¿no? Entonces, decidí terminar esa etapa. Estuve un tiempo parado, 15 meses parado, que no acababa de encontrar equipo. Estuve a punto de ir a México a trabajar, bueno, esto muy poca gente lo sabe, a trabajar a México y cuando estaba pues casi, bueno, pues concretando las condiciones y un poco esperando el momento, pues me llegó una oferta de Arabia Saudí para trabajar de asesor de la Federación de Arabia Saudí por 3 años, ¿no? Entonces, bueno, pues era bueno, una opción interesante, entendía, y bueno, ahora ya también algo como seguro para 3 años. Lo de México era igual, pues solamente un torneo. Y bueno, me embarqué en aquel proyecto de Arabia Saudí y bueno, pues ahí volví, después de 2 años y pico, volví a entrenar como seleccionador. Allí también estuve trabajando con Frank Rijkaard, que fue, bueno, para la gente que no lo sabe, fue jugador del Milán, del Barcelona, ganó la Champions con el Barça. Entonces yo ahí trabajaba con él como analista y bueno, y también con otros equipos de la Federación de Arabia Saudí, ¿no? Y ahí, pues bueno, hay una vacante en el equipo sub-17 y entonces, bueno, pues le pedí al director deportivo que me diese la posibilidad de entrenar ese equipo porque yo quería volver a entrenar, ¿no? Era lo que me gustaba, lo que me apasionaba. Eso fue principio de 2013 y de ahí, pues bueno, estuve 6 meses. Luego un exjugador que había yo tenido en el Girona, pues me fichó para el Girona de segunda división y ahí ya fue donde es mi primera experiencia como entrenador profesional en el Girona en segunda división. Y bueno, pues un poco ya retomo por donde empecé, ahí estuve 6 meses y después, pues bueno, como no podía seguir entrenando en España por una norma que existe, tenía que salir a entrenar al extranjero y bueno, pues en aquel momento piensas un poco más como padre que como entrenador, porque bueno, pues obviamente pues hay una familia detrás y demás y no me apetecía estar 6 meses esperando una posibilidad porque a lo mejor pues otro equipo de segunda iba a ser difícil Sí. y bueno, salió esta oportunidad de Asia, de Tailandia y así empecé en Asia hace ya pues 7 años y bueno, pues la verdad que ahora muy contento de estar en un equipo grande de Asia, un equipo que ganó 2 veces la Champions en Asia, el equipo de Japón que más veces ganó la Champions y bueno, pues estuve, hace 4 años llegué aquí a Tokushima Vortis, tardamos 4 años en llegar a Primera División, el año pasado quedamos campeones, ascendimos a Primera División y fue cuando me llegó esta oferta de Urawa Reds, que es donde estoy ahora, pues empezando un proyecto nuevo, digamos, bueno, y bueno, como te digo, pues un club grande, un club con aspiraciones a poder ganar títulos y ganar cosas y la verdad que contento porque, bueno, ves un poco el camino de aquella conversaciones con Mauricio, con todo aquello de querer ser entrenador profesional y bueno, pues realmente pues estoy viviendo mi sueño de lo que yo quería hacer, que era ser entrenador y bueno, pues contento de estar en un equipo grande y sobre todo de haber disfrutado del camino, ¿no? Porque yo eso le doy también mucha importancia, ¿no? Bueno, un equipo yo lo veo como una suma y un sistema, porque al final cuando un equipo, un miembro, dos miembros cambian, el sistema cambia, ¿no? Yo lo veo como un sistema de relaciones, de pasiones, de retos, de esperanzas, de sueños. Entonces yo lo veo como algo así y creo que mi opinión es que hay que construirlo como partiendo de un objetivo común. Yo, para mí la clave es un objetivo común en cuanto a qué conseguir, eso es un tema importante, pero sobre todo darle una identidad. Yo creo que una diferencia mía de cuando empecé a entrenar con Girona y cosas que a lo mejor no hice demasiado bien y luego pues fui un poco moldeando es dar una identidad a los equipos, ¿no? Sobre todo una idea futbolística, lo primero, una idea sobre todo a nivel de valores, de cómo queremos ser conocidos, cómo queremos que nos reconozcan. Pero claro, para que todo esto pase en el equipo, primero tienes que tenerlo tú claro, ¿no? Como entrenador, porque muchas veces yo ahora estoy consiguiendo que ya los equipos me contraten por el perfil de entrenador que soy. Es decir, ya me contratan equipos
que quieren un fútbol que yo desarrollo. Entonces, para mí esto es muy importante y creo que es un aspecto del cual creo que tengo que estar orgulloso, porque ya no es decir, bueno, pues cualquier equipo, no, no, ya es una cuestión de que los equipos te llaman para hacer el fútbol de Ricardo, ¿no? Entonces, para mí eso es un poco un aspecto muy, muy importante. Entonces creo que primero hay que dar esa identidad al equipo, tú tienes que tener tu identidad como entrenador. Yo también tardé tiempo pues con mis coaches, ¿no? Porque yo tengo 2 coaches con los que trabajo mensualmente, llamadas y demás. Entonces he ido construyendo esa identidad como entrenador y luego intento transmitir esa identidad, esos valores y esas situaciones al equipo. Pero es verdad que a lo mejor que como equipo sería bueno construirlo entre todos, digamos, ¿no? Es decir, a lo mejor el entrenador sí que tiene o marcar una idea, pero luego también, pues entre todos ir creando esa serie de valores o esa serie de metas, de compromisos y demás. ¿Para qué? Para que tengan mayor impacto, ¿no? Porque a veces, si es solamente el entrenador o la cabeza, sí que es muy importante, pero si es entre todos, pues tiene una mayor repercusión porque al final es una meta común, es un Claro, objetivo común y una identidad común, no solamente lo marca una persona o el club, ¿no? Entonces, mi excelente. experiencia me dice que eso multiplica si se crea entre todos, ¿no? Bueno, primero el objetivo común, ¿no? Es decir, el objetivo común que aquí en Japón pues viene marcado por el club, ¿no? Es decir, bueno, pues yo hablé con el club cuando llegué a Tokushima, en Tokushima creamos esa identidad, bueno, la charla que me dijiste que habéis visto, un poco de esa identidad futbolística que quisimos hacer y luego esa serie de valores, que es verdad que los valores los fuimos definiendo yo con el director deportivo, ¿no? Y aquí en Uragua un poco pues es lo mismo, ¿no? Yo les hablé un poco de la situación, hay una meta de rendimiento, pues que es volver lo antes posible a la Champions League de Asia, pero el cómo es lo importante, ¿no? Entonces, la parte futbolística es importante, es decir, cómo queremos jugar, qué queremos hacer, esa parte futbolística es importante, y luego también el cómo en cuanto al esfuerzo, en cuanto a por qué vamos a seleccionar este jugador y no este, por qué vamos a hacer este tipo de entrenamiento y no este otro. Es decir, esa parte de esfuerzo, de compromiso, de trabajo duro, de bueno, cada organización o cada equipo, los valores que considere, ¿no? Porque a veces también son valores como puede ser la diversión, el disfrute, eh, la risa, la alegría, es decir, cada uno lo que considere importante, pero creo que yo también que viene mucho marcado primero por la cultura del club. Yo creo que es muy importante entender cuál es la cultura del club. Es decir, yo llego a Uragua y veo que hay una cultura diferente a la de Tokushima, ¿no? Y Tokushima Sí, es diferente a Girona o a Málaga, ¿no? Entonces, también es muy importante identificar la cultura del club, pues el perfil de liderazgo, ¿no? En cuanto a los directores, el perfil de liderazgo en cuerpo técnico, el perfil de liderazgo de jugadores, es decir, no son solamente los veteranos, sino también pueden ser líderes ocultos que exista dentro de la plantilla e ir identificando sobre todo el liderazgo. El liderazgo creo que es muy importante ir detectando quiénes son los líderes ocultos, los líderes, pues bueno, a veces líderes emocionales, o si faltan líderes, o líderes de ejecución. Entonces, bueno, es un poco cosas en las que me voy fijando, pero es verdad que por mi carácter y demás, muchas cosas las voy un poco yo pautando, ¿no? Y también hablando al club, oye, ¿qué es lo que queremos? ¿Cómo queremos? ¿Cuáles van a ser nuestros valores? ¿Cuál va a ser nuestro objetivo? ¿Por qué queremos ser que nos conozcan o que nos diferenciemos, ¿no? Y luego, pues a partir de ahí, ir seleccionando eh, pues las piezas, ¿no? Los actores, es decir, que son los jugadores, las personas de cuerpo técnico, todo al final, lo que hablaba antes, ¿no? Un equipo es un sistema de relaciones humanas, ¿no? Y ahí es donde está la clave. Relaciones humanas, pues en mi caso me ha tocado vivir relaciones humanas de múltiples nacionalidades, porque pues, tienes jugadores extranjeros, japoneses,
gente de cuerpo técnico también, que me ha tocado trabajar con gente de cuerpo técnico pues, de Brasil o de Bélgica, o españoles o japoneses. Entonces, bueno, pues es un poco tener una mente abierta como líder o como entrenador de, bueno, una visión muy amplia de muchas cosas, pero a la vez también tener tu idea muy clara de cómo quieres hacer las cosas y a dónde quieres llegar, ¿no? Mm, bueno, yo creo que lo que te digo, lo primero la idea tuya, luego observar mucho, ¿no? Yo creo que es muy importante observar, ver un poco las relaciones que existen entre los jugadores, las relaciones que existen entre la gente del cuerpo técnico. Yo creo que el entrenador tiene que ser un pegamento de todo, ¿no? Yo a veces cuando hablo al club, pues pongo la figura de manager, pero yo tengo que estar un poco pues con cuerpo técnico, con gente de fútbol base, con departamento de scouting, dirección deportiva, obviamente jugadores, departamento médico, nutricionistas, pues cuando me tocó trabajar con psicólogos. Entonces, tú tienes que aglutinar que ahí todo eso, todo eso pegue, todo eso sea uno, ¿no? Yo hablo mucho de familia, ¿no? Es decir, de ser una familia, de todo sumar en un objetivo común. Para eso es importante para mí la positividad, es decir, la positividad, el tú estar resonante, el tú resonar, el tener energía, el estar positivo, la comunicación, el contacto. Mm, yo solo lo veo en años a lo mejor en los que he sido menos comunicativo y otros años en los que he sido más comunicativo, más de intentar unir todo, es cuando mejor me han salido las cosas, ¿no? Entonces, pues bueno, obviamente también tiene que ir un poco en la forma de ser de cada uno, pero a mí me gusta hacerlo así, ¿no? Es decir, estar en contacto, yo aquí pues en Urawa es un club mucho más amplio, entonces interacción, tiene que haber interacción diaria, constante con todo el mundo hablar, todo el mundo decir algo, siempre tener una palabra, siempre tener algo. Entonces, para mí también esa comunicación, la observación y la positividad son aspectos claves para hacer y construir esa familia. Yo eso Claro. lo veo clave, ¿no? Y bueno, lo que te decía antes de a dónde vamos y demás, pero luego esto ya es un poco más en el día a día, ¿no? En el terreno, ¿no? Sí. Ahí es donde está la clave, es ahí, yo creo. La parte humana, la persona. Es decir, hay que indagar por qué esa persona no está dando el 100, ¿no? Y muchas veces me ha pasado, ¿no? Jugadores que dices, y este jugador no me acaba de rendir, ¿no? Y a veces es una cuestión de motivación, otras veces es el cambio de puesto, otras veces es pues hablar con él, ¿no? Y me ha pasado jugadores que hablas con ellos y te cuentan la situación, mira, pues es que mis padres están sin trabajo, acabamos de tener una niña, no sé qué, te cuento una serie de aspectos personales que tú no tienes ni idea si no vas y te adentras un poco a tomar ese café, a veces salir, sacarlo del club, o sea, no tiene por qué ser el club, a veces ganas mucho más yendo, y yo he salvado temporadas tomándome un café con un jugador, a lo mejor pues que llevaba 2, 3 partidos y creaba un ambiente malo en la plantilla y te vas a tomar un café con él, hablas lo que tienes que hablar, lo solventas y pum, y el equipo va para arriba, él va para arriba y lo que era un jugador que podía tener una influencia negativa pasa a tener una influencia positiva y poder estar a punto de ganar un título, ¿no? O de ascender, ¿no? Entonces, yo creo que yo me fijo mucho, también es verdad que he estudiado un máster en psicología, he estudiado también cursos de lenguaje no verbal, de temas de personalidad, de conocer la personalidad, temas de ego, me he formado en ese tipo de cosas, entonces intento mucho, como a veces hay esta barrera idiomática, pues porque no entiendes o demás, en ver las caras, ¿no? En observar, ves el rostro de las caras, las cabezas, cómo van, quién te mira, quién no te mira, a quién ves que estás llegando, a quién ves que no estás llegando. Entonces, cuando ese jugador está un poco bajo, sobre todo acercarte a él e indagar, ¿no? Y a veces sacarlo del contexto, ya te digo, sacarlo a tomar un café, sacarlo a ir a comer con él, a explicarle lo que quieres, y ahí muchas veces el jugador se abre, ¿no? Y es así, es una caja abierta, y ahí es donde tú ya puedes ir viendo cómo puedes sacarle rendimiento a ese jugador, y a veces, ya te digo, es un tema pues todos queremos sentirnos importantes, ¿no? Yo creo que cada uno, la clave es
tocar la tecla de cada uno, ¿no? Y ahí es donde está lo difícil, ¿no? De ver cuál es la tecla para que ese jugador me rinda al 100%. Y seguro que la tiene, ¿no? Seguro que la tiene. Hay que buscarla y a veces a unos de una manera, haciendo esto, o a lo mejor no, a lo mejor es en el banquillo, o a lo mejor es dejarlo sin convocar 2 semanas para que reaccione, o quiero decir, cada persona es su mundo, ¿no? Es también tener esa intuición, esa psicología, también, bueno, pues a veces un poquito de esa experiencia para percibir un poco por dónde va, ¿no? Y por eso también lo que te decía, ¿no? Me he formado un poco por el rostro, por el cuerpo y demás, por el tono de voz, ya identificar un poco las personalidades de los jugadores y saber un poco por dónde poder atacar a cada uno para que dé el máximo, ¿no? Bueno, para mí la diferencia está en los planes de partido. Es decir, yo creo que ahí es donde hay un margen grande. Es decir, el plan de partido, de acertar en ese plan adecuado, que eso te lo va dando la experiencia. Y luego, bueno, pues está aquí, en esa parte humana, ¿no? En esa parte de hacer equipo, de implicar a esos jugadores que pueden estar sumando menos, que todo el mundo sume. A veces tienes que llevar un jugador convocado por la salud del equipo o darle unos minutos por la salud del equipo para que ese jugador vuelva a recobrar y no haya ese mal ambiente dentro del equipo que a veces, pues, bueno, pueden generar los jugadores que no juegan. Entonces, yo creo que es un cúmulo de muchas cosas, pero si tengo que resumir, creo que es la parte táctica de lo que te digo, planes de partido, la parte psicológica de motivarlos, de tenerlos todos ahí siempre conectados lo máximo posible. Y luego esta parte un poco de hacer equipo, es decir, que no perder nunca al equipo, es decir, no ir dejando jugadores atrás, ¿no? Bueno, este pues no juega, pues este no es importante, no, es importantísimo. O sea, los jugadores que no juegan son los más importantes. ¿Por qué? Porque esos son los que al final vas a necesitar para ganar títulos. Al final necesitan los jugadores que han jugado menos minutos y esos son los que pueden acabar dañando el equipo, ¿no? Entonces, muy importante involucrar a todos y que todo el mundo se sienta partícipe. No es sencillo, es muy complicado porque a veces pues, hay otros jugadores que por lo que sea son mejores o a ese jugador no le llega el nivel para jugar tantos minutos, pero tenerlo involucrado, tenerlo en la dinámica del equipo, y ahí es donde también tienes que tirar un poco pues, de la gente del cuerpo técnico, de la dirección deportiva, quiero decir, lo que hablaba antes, ¿no? de toda la familia, de estar todos unidos para no ir dejando miembros de lado, porque eso al final también, si hay varios miembros que se juntan, pues también obviamente pueden dañar el equipo, ¿no? Entonces, yo eso le doy mucha importancia. Entonces, bueno, digamos que todo tiene que ir en armonía, ¿no? Y luego, pues hay veces que obviamente los resultados ayudarán o no ayudarán, pero, pero yo creo que hay que ser capaces de conseguir que todo el mundo tenga ese objetivo común, que todo el mundo esté en pos de sumar en ese objetivo común y muchas veces anticiparse a los problemas, ¿no? Hay que también ir sembrando esta filosofía de, bueno, pues todos tenemos que ser importantes, el que no juegue también tiene que sumar, no puede haber gente que no juegue y que no sume. Entonces, que vaya habiendo una persuasión y que vaya habiendo un diálogo ahí a todos los miembros del equipo, al principio sin generalizar, ya construyéndolo en pretemporada, para un poco prevenir todo este tipo de situaciones, ¿no? Y obviamente, pues luego también, en cuanto se pueda, ser consecuente con eso, ¿no? Es decir, al jugador no le puedes engañar. Si ves que el jugador lo merece yo creo que también está muy importante el merecimiento, ¿no? Cuando el jugador merece jugar, se está esforzando y demás, todo eso hay que ponerlo en positivo y cuando un jugador pues es superado por otro, también hablar, ¿no? Porque muchas veces los suplentes no hablamos con ellos, los dejamos fuera de convocatoria y también a veces hace falta esa palabra para que entienda pues que le toca esperar o pues que hay otro jugador que está en mejor momento. Obviamente esto no puede ser todos los días, pero que entiendan bueno, que hay que hacer más cosas para poder estar ahí y que entiendan que el que hace más cosas y el que habla en el campo y el que se esfuerza y lo merece, pues a la larga va a tener su oportunidad y su tiempo y poder sumar al equipo, ¿no? Entonces, bueno, creo que es un cúmulo de muchas cosas,
por ahí dirección de equipo, planes de partido y aspecto motivacional con objetivo común podrían ser un poco las claves. Clave. Yo me acuerdo un partido que tuvimos, me salió un poco espontáneo, ¿no? Por intuición. Yo creo que a veces también he aprendido a aislarme un poco con el triatlón. Mira, que sé que tú también haces triatlón. Aislarme un poco del fútbol y hacer deporte, hacer meditación, todas estas cosas me ayudan mucho para llegar como más juguetón, ¿no? Como para llegar un poquito como más, no solamente trabajo, trabajo, tienes que llegar un poco también en tu esencia como persona y demás. Y yo me acuerdo que un día teníamos un partido muy importante en Tailandia, era pues una final, era pues la FA Cup, ¿no? Era pues o ellos o nosotros, ¿no? Y nos tocaba Buriram, que era el equipo que en aquel momento estaba ganando todo, ¿no? Entonces, bueno, me salió un poco así de forma intuitiva, ¿no? De decir, bueno, pues di la alineación y tal, y dije, bueno, pues hoy la charla la vais a dar vosotros. Y bueno, vamos a ver, con qué actitudes tenemos que jugar hoy, ¿no? Y entonces, bueno, pues empezaron ahí, bueno, pues lo tenemos que jugar pues con máximo esfuerzo, con implicación, con concentración. Bueno, empezaron a nombrar palabras, ¿no? Y empezaron a poner, y entonces yo las iba apuntando en la pizarra y bueno, pues cuando iban ya 8 o 10, pues dije, bueno, pues ya está, esto es lo que tenemos que hacer. La parte táctica ya vimos ayer cómo era lo que había que hacer, ahora este plus es simplemente esto, ¿no? Y bueno, fue el mejor partido que hicimos en 3 años. El mejor partido en Tailandia fue aquel. Fue aquel. Al final perdimos en penaltis, llegamos hasta penaltis, que era un logro porque aquel equipo de Buriram en aquel momento ganaba todos los títulos. Y yo me acuerdo que el propietario de Bangkok Glass todavía se acuerda de aquel partido, de decir cómo jugó el equipo en aquel partido, ¿no? Y es un poco lo que dices, ¿no? De estar un equipo ahí arriba con mucho presupuesto, con muchas situaciones. Mira, ahora mismo Bangkok Glass la semana pasada ¿no? Ha quedado campeón de Tailandia, pero en aquel momento no estábamos a ese nivel, ¿no? Estábamos un poquito por debajo y ahí fuimos capaces, ese plus o esa dinámica nos dio ese plus para en aquel momento estar a nivel motivacional por encima de ellos, ¿no? Entonces, bueno, pues es un ejemplo de una dinámica así rápida, sencilla, de esto, ¿no? De, bueno, pues Sí. para una empresa, ¿no? Para la venta, ¿qué necesitamos? ¿Qué actitudes o cómo tenemos que hacer esto, ¿no? O para una carrera, o para un examen, o para cualquier situación, ¿no? Y entonces, bueno, puede ser una receta así sencilla. Sí, sí, con traductor. Voy con el traductor y ahí les hago ese café es un coaching encubierto, ¿no? Es un coaching encubierto, bueno, y pues a veces vas hablando un poco parte personal, pero lo vas metiendo, bueno, ¿y tú a qué quieres aspirar en el fútbol? ¿Cuál es tu meta? ¿Qué es lo que pretendes? Entonces, bueno, pues vas viendo ahí un poco el jugador, cómo va tirando de ahí, ¿no? Entonces vas luego, pues bueno, es un coaching encubierto de las respuestas, vas un poco enlazando para pasar a acción, ¿no? Entonces, bueno, pues intentar pues ese delantero que no te está rindiendo, pues que marque goles, ese centrocampista que a lo mejor le falta un poquito más de capacidad competitiva, pues que te compita y que dé ese plus que tú percibes que puede tener. Entonces, bueno, ese jugador que a lo mejor ves que a lo mejor si no juega te pone mala cara, pues hacerle entender que tiene que ser por ahí y que tiene que hacer mejores a los demás a partir de su veteranía o a partir de ciertas cosas y demás. Entonces, bueno, es un poco ingeniártela para conseguir que rinda más, ¿no? Entonces, bueno, pues ese café, esa charla, esa cena o lo que sea, pues a veces es un coaching encubierto y bueno, y a veces puede ser una pregunta, pueden ser 5, puede ser 2 horas, ¿no? Entonces, bueno, el coaching me ha ayudado a también mejorar también esa parte 1-1 con el jugador, ¿no? Y bueno, pues Sí. ahí empieza también la relación, ¿no? Del equipo, es decir, cómo tú te relaciones con ellos, eso es clave, ¿no? Y bueno, pues intento estar, aunque no tenga muchos, pero bueno, con una broma, con un gesto, con cualquier cosa, pues que te sientan cercano y que te sientan que estás ahí y que a lo mejor dejaste a un jugador fuera de convocatoria, pero que le hablas, que estás cercano, que le motivas oye, pues esta semana fue así, pero sigue esforzándote. Entonces, yo le doy mucha importancia a eso y creo
que es muy importante, ¿no? Y Ok. bueno, lo que te decía, el coaching me ha ayudado mucho a poder entender un poco más la parte humana, la parte de los equipos y bueno, y obviamente en mí también, ¿no? Porque yo ya voy entendiendo en mí también cuando tengo que tomar una decisión o cuando tengo que esperar al día siguiente, a también estar más calmado, a también saber gestionar mejor sobre todo las derrotas. Entonces, bueno, también es un auto-coaching, digamos, ¿no? Sí, Aunque sí, tenga sí, mis sí. coaches, pero también vas un poco autogestionándote y aprendiendo con la experiencia, ¿no? Pues la verdad que ahí es lo que más he intentado mejorar, ¿no? La parte de hacer deporte, llevo año y medio haciendo triatlón, esto me ayuda a tener esa disciplina, a entrenar, a, a liberarte, ¿no? Porque yo lo hago pues como, porque me gusta, pero también como liberación para estar mejor para el fútbol. Y luego pues es un poco la productividad, ¿no? De intentar estar en el trabajo, pero luego también, pues bueno, es verdad que los primeros años siempre cuesta más porque hay que poner todo a arrancar, pero luego también poder dedicar tiempo para estar con la familia, para estar con mis hijos, con mi mujer, pues es una cuestión del tiempo que estás entrenando, entrenando, del tiempo que estés en el club trabajando, trabajando, cuando tienes que entrenar tú y luego obviamente tener tiempo para la familia. Entonces es una cuestión de productividad, de aprovechar el tiempo al máximo. Yo, pues bueno, ahora este año aquí en Uragua, pues estoy al lado de casa, al lado del club, pues vengo a comer a casa, cosa que en Tokushima pues no hacía. Entonces es un tiempo para poder estar con mi mujer. Intento después de entrenar con el equipo, entreno yo, vengo a comer, estoy con la familia, luego vuelvo al club, trabajo, vuelvo a entrenar y a la noche estoy un poco pues con mi hijo y demás y también en el desayuno por la mañana, ¿no? Entonces, es verdad que ahí no hay mucho tiempo para familia por todo lo que tenemos, pero hay que buscar ese tiempo y luego también pues los días libres y las vacaciones, ¿no? Ahí sí que cuando hay vacaciones hay fútbol nada, cero, y ahí es tiempo de familia y tiempo para entrenar yo. Sobre todo que potencia a la persona, es decir, yo busco en mis coaches o trabajo con ellos, bueno, con uno es un poco más parte muy personal mía, es decir, que me potencie simplemente con conversaciones, tiene habilidad para poder ayudarme a sacar pues mi mejor versión. Y bueno, pues el otro entrenador con el que trabajo es Juan Carlos Campillo, que bueno, fue seleccionador de la selección española y trabaja pues con Lopetegui, entre otros entrenadores. Y bueno, él me ayuda un poco más a temas del equipo, ¿no? Cuando hay alguna cuestión del equipo, pues un poco el estado del equipo, pues vamos hablando pues cada 15 días, cada mes más o menos, bueno, cuando lo necesito. Entonces, sobre todo es potenciar, es decir, que me ayude a potenciarme a mí y con Juan Carlos sobre todo que me ayuda a potenciar al equipo, ¿no? Son las dos cosas que yo busco en mis coaches. Aparte luego pues el coach físico que tengo, el entrenador de triatlón, que bueno, eso ya es trabajo más de mandarme programas para que yo entrene. Pero pero con los coaches que tengo, la clave es potenciar, ¿no? Y crear esa confianza, crear ese vínculo personal, esa amistad, ¿no? Porque al final es esa amistad, por ejemplo, yo con Lolo, que es el coach mío un poco más personal, digamos, pues claro, son conversaciones súper profundas, ¿no? De a veces emocionarnos, de soñar, de hablar, de cosas. Entonces yo creo que hace falta esas cosas, ¿no? Él es capaz de sacar de mí, pues ese Ricardo futuro, ese Ricardo de que te lleva a la grandeza, ¿no? Entonces, yo creo que eso es un tema que todos lo tenemos ahí, pero a veces pues hay cansancio, hay que duermes poco, que tienes preocupaciones de cómo jugaré el partido, cómo no lo jugaré, tenemos mil cosas. Entonces, él me ayuda a que yo esté en mi mejor versión y a veces es pues conversaciones, como decimos, un poco transformadoras, pero sobre todo potenciándome, quitándome preocupaciones y sobre todo recordando el potencial que tiene y la grandeza que tiene cada persona, cada directivo y bueno, pues cada cliente, digamos, ¿no? Entonces, yo lo que les diría es que se focalicen en potenciar a esa persona, porque cuando tú sientes que estás con una persona que acabas de hablar con ella y te ha potenciado o te ha ayudado, sigues.
claro. sigues. Y yo llevo 4 años, 5 años con ellos porque me ayudan, me ayudan. Y yo acabo de hablar con ellos y yo veo cómo me ayudan, como me ayudó en su momento Mauricio a decir, pues me atrevo con ser entrenador y cuando estaba ahí en el Málaga, director deportivo, hablaba con él y bueno, pues me potenció a vivir mi sueño, ¿no? Porque estaba en un momento ahí de duda que no sabía si irme para la dirección deportiva o ir un poco a lo de entrenador, ¿no? Entonces, bueno, pues te hace preguntas que Mauricio te hace preguntas, como digo yo, al corazón y te hace tal, ¿no? Y me acuerdo una que decía, bueno, ¿y tú cómo quieres inspirar a tus hijos? ¿No? Entonces, ostras, yo aquella pregunta a mí me marcó, me marcó. Encantado, encantado de poder aportar y bueno, si a alguien le sirve algún comentario, alguna idea, pues bueno, pues súper feliz de poder aportar algo.